Jehová, nuestro Dios, es la gloria. Jehová Sabaoth, poder y fuego. La gloria, el poder y el fuego. Amén. Todo tiene un porqué. Dios a su debido tiempo, Él saca las cosas que tiene que sacar a su debido tiempo. Con Él no hay que hacer fuerzas. Con Él solamente se manifiesta el cristiano con los frutos del Espíritu. Ninguno de ellos, esos frutos es la paciencia. Tenemos que ser pacientes para cuando Dios nos ha dicho algo y Él lo cumple en el tiempo que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. No dejan ver atrás. Acomódense bien. El lugar por ahora es pequeño, pero muy pronto ya Dios nos lleva a los terrenos mismos de la iglesia. La mies es mucha. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Póngase de piecito. Párese. Vamos a leer las Santas Escrituras. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puede sentarse. Gloria a Dios. Cuando dice la mies es mucha, y el campo está listo para ir a recoger, a cosechar. ¿A qué más? Ir por la mies. ¿Cuáles son las mies? ¿Qué es la mies? El pueblo que tiene que ser añadido a todas las casas de oraciones a nivel mundial. Pero aquí no lo habla un discípulo, aquí lo habla Jesucristo. Amén. Cuando dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que recorría todas aquellas ciudades y aldeas, pero él se iba dando cuenta que faltaba algo importante. Él veía mucha gente desamparada, dispersos, enfermos. Él veía mucha gente con dolencia, pero él se daba cuenta de algo muy importante: los obreros que no habían, aquellos obreros que tienen que estar dispuestos a ir a la mies. Cuando el Señor me enfocaba a esto, me enfocaba en estos tiempos de la pandemia, desde que empezó la pandemia. La mies
que supuestamente estaban ya listos para ir a recoger la mies, se escondieron. Los obreros que supuestamente estaban llenos del Espíritu Santo se escondieron. Aquellos obreros que tuvieron mucho miedo, que no creyeron, que ni siquiera se pusieron en comunión con Dios y dijeron: ¿qué hacemos en este caso, Señor? Hay mucha gente que el virus le está matando. Siempre se ha predicado de pura mentira. Y esto, escúcheme así. El Señor me dijo que esto va a ir a muchísimos obreros, pastores, evangelistas, misioneros. Por eso me dijo: ya no es el tiempo de que estés en el anonimato, y es el tiempo que salgas, porque ya te instruí, ahora es tiempo que salgas. ¿Sabe qué me dijo? De Ecuador para las naciones. Y no solamente aquello me dijo, sino que me dijo: el fuego de Dios sale de Ecuador para las naciones. Cuando muchos se escondieron, muchos cerraron sus iglesias, los miembros de la congregación, la iglesia padeció. La iglesia se enfermó y muchísimos murieron. Aún obreros han muerto. ¿Por qué? Porque esta fue la balanza de Dios en estos tiempos. Desde el año pasado comienza la balanza de Dios en el pueblo de Dios. Y ahí el Señor estaba pesando al pueblo de Él, principalmente a los ministros, a los apóstoles, a los profetas, que solamente profetizaban pura mentira, que solamente profetizaban porque me cae bien aquel, solamente le doy una palabra para engañarlo. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Amós? Léalo. ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas a nivel mundial, donde estaban cuando Dios determinó mandar este virus a la tierra. Porque muchas congregaciones quedaron vacías. La mies quedó más enferma de lo que estaba, porque sus familiares murieron y ese dolor no pueden dejarlo, porque no tuvieron al pastor para que los consuele y no tuvieron a sus ministros para que los lideren. ¿Dónde está el consejo de los sabios? ¿Dónde está el consejo de los entendidos? Me estoy dirigiendo a un pueblo que ya tiene mucho conocimiento de la palabra. ¿Dónde está el consejo? ¿Por qué no pidieron el consejo al Espíritu Santo? ¿Por
comenzó a dar, para confusión mismo de ellos, muchas congregaciones quedaron vacías. Y ahora, ¿quién irá a recoger aquella mies enferma? ¿No profetizó el mismo Señor Jesús? ¿O qué piensa que aquella palabra fue a la gente del pasado? No, es actualmente. Jesús pasa por las calles mirando que el pastor de las ovejas ha huido, que solamente hace una llamada para ver si está bien o está mal, y no le interesa nada más. A nivel mundial, ¿cuántos han muerto y cuántos seguirán muertos? Esto es un llamado para todos aquellos sacerdotes, aquellos obispos, aquellos reverendos, aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos misioneros. Dios les manda que no dejen la mies. Dios los ha enviado. Si Dios los llamó, Dios los mantiene. Amén, gloria a Dios. El Espíritu de Dios ayer me dijo: yo te llamé, yo te mantengo. Y así lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Mientras la palabra no escasee en esta congregación, Dios seguirá siendo Dios en este lugar. Pero cuando la palabra comience a escasear, es porque el líder, la pastora o el pastor han dejado al Señor. El Señor me decía: diles a aquellos pastores cobardes, me estoy metiendo en un lío tremendo, pero el Señor me dijo: yo te mando y yo te saco de esto. Así que me dijo: no es para ustedes, es para un pueblo que está viendo esta transmisión. Gloria a Dios. ¿Dónde está el pueblo, los obispos, los reverendos, los pastores, que en vez de liderar a su congregación y llevarlo a la verdad, lo llevaron a la mentira? Que cuando apenas se hubo rumores de virus, fueron los primeros en correr, fueron los primeros en cerrar sus iglesias. Muchos lo hicieron puertas cerradas, pero otros no quisieron, porque más les importó la vida que la vida del pueblo. ¿Dónde está aquel obrero que es digno del salario? ¿Por qué Dios no le está pagando a aquel obrero? Porque aquel obrero no está trabajando para el reino. Amén. Amén. Porque no hará, dice, nada. Porque nuestro Dios no va a hacer nada. El Señor, sin que revele su secreto a sus profetas. Tú tienes el llamado de profeta, levántate. No huyas de aquel llamado que Dios te ha hecho. Gloria a Dios. Anda lo secreto con el Señor y Él te revelará. Él te dará la respuesta. Él te dará la clave. Él te da la llave para la solución de tu congregación. Él es el buen pastor, por eso Él dio la vida por sus ovejas. Si Dios te ha puesto como pastor, ¿dónde está el ejemplo que Jesús hizo? El buen pastor que huye del problema. El buen pastor huye de la muerte. El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor dice: espíritu inmundo, de coronavirus o como te llames, en el nombre de Jesucristo te vas.
El pueblo que Dios me ha dado. El Señor cuando dice una palabra la cumple. A nivel mundial está exhortando a todos los ministros que dejaron lo bueno por seguir lo malo. Amén. Cuando me decían que los obreros muy pocos eran, pero ahora ¿qué pasó con los obreros que quedaron? Poquitos. Hacen tantas manifestaciones para tantas cosas, hacen reuniones para tantas cosas, actividades mundanas, pero ¿por qué no se reunieron todos, ministros, pastores, para dar solución a esto que está a nivel mundial? ¿Por qué no se reunieron? ¿Por qué? Tuvieron más miedo a la muerte y al dador de la vida. Tuvieron miedo a lo que se ve, pero no saben que lo que no se ve es lo que va a durar para siempre. Nuestro Dios es espíritu, y los que le adoran dicen que Él anda buscando adoradores, no carnales. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Dónde están las asambleas? ¿Dónde están aquellos lugares recreativos que se recreaban todos los ministros para determinar o juzgar? ¿Por qué mejor no se reúnen para que levanten el pueblo a nivel mundial? Si las escrituras dicen donde están dos, ¿ok? O tres, ¿qué más dice? Congregados en mi nombre, ¿ahí qué? Ahí está Él. Pero también dice la escritura que si yo me humillo sola, si mi corazón se rinde a Él, Él me escucha. Habiendo tantos a nivel nacional, ¿por qué no se reúnen? Que todavía están a tiempo. Si usted está vivo es porque Dios le da oportunidad, pero un día lo va a llamar a cuentas. ¿Qué hizo con la congregación que Dios le dio? ¿Qué hizo con aquellos enfermos que tuvo miedo a ponerle las manos? Porque aquel virus es contagioso. Mi Cristo no le temía a la lepra. La lepra era una enfermedad que se pegaba, era una enfermedad contagiosa. Amén. Pero mi Jesús no le importaba nada a aquello. ¿Sabe por qué? Porque Él era compasivo, Él era el amor. Amén. Él tenía misericordia de aquellos hombres y mujeres que estaban llenos de lepra, y Él también los amaba. Pero aquel virus vino como la lepra y no se dieron cuenta lo que pasó. ¿Acaso estamos retrocediendo como en el tiempo antiguo, que cuando esperaban al Mesías que venga de un reino, el Mesías vino de la manera más humilde? ¿Qué dijo el Señor? La mies es mucha, mucha mies se ha perdido, se está perdiendo porque los pastores no las visitan, los pastores no le oran, los pastores no le dicen la verdad. El dueño de la mies muy pronto viene.
Y a él vamos a tener que rendirle cuenta al dueño de la mies. ¿Cuánta mies por aquí estaba enferma? No nos importó nuestra vida, porque ¿sabe qué dijo el maestro? Yo soy la vida. Y si Jesucristo está en mí, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar de su palabra? Este es el tiempo de la gran cosecha, que muchos están todavía esperando, están como Israel esperando al Mesías. Obreros que quedaron pocos están esperando el mover del Espíritu Santo o el gran avivamiento a nivel mundial. Mas cuando el avivamiento ya está, el mover del Espíritu ya está, solo nosotros tenemos que ir al campo y recoger aquella mies. Aquella mies tiene tuberculosis, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que se muera? Tenemos que ir a dar la vida por aquel, por aquella. ¿La mies tiene sida? No la tomo porque me enfermo, me va a contagiar. ¿Tiene herpes? Hay un herpes que es contagioso. No le tomo porque aquello me va a contagiar. Usted ama más su vida y no es digno de la vida eterna. Amén. Eso dice las Escrituras. La mies tiene virus. ¿Cuántos más virus van a venir a nivel mundial? Y los pocos obreros que han quedado, tal vez aquellos se escondan o salen adelante, creyéndole al que los llamó. Como dijo el Espíritu de Dios, me dijo: si yo te llamé, yo te respaldo. Amén. Y lo mismo le digo a aquellos embajadores de Jesucristo: si Dios te llamó, Dios te respalda. Amén. Entonces dijo a sus discípulos: ¿sabe qué? Yo creo que más profundamente de Dios, miren, tienen que orar fervientemente. Tienen que la palabra dárselas a comer poquito a poquito para levantar hombres y mujeres, obreros. Pero es necesario que estén llenos del Espíritu, porque el obrero, si no está lleno del Espíritu Santo, es cobarde. El obrero que no está lleno del Espíritu Santo es cobarde, porque ama más su propia vida. El cristiano está viendo a un hombre o una mujer que se está muriendo con el virus y no le ora, que dice las Escrituras. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 20, vamos a ver 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos que no creen que Jesucristo los llamó y Jesucristo los va a proteger. Pongan el libro de Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿No valéis mucho, vosotros mucho más que ellas? Si Dios alimenta a las aves, si Dios alimenta, como dice, los cuervos, a los cuervos, ¿no nos va a alimentar a nosotros que valemos más que las aves? ¿Por qué actualmente las iglesias, muchas iglesias se cerraron, donde pastores han tenido que salir a trabajar, donde pastores ya no podían recibir sus diezmos ni sus ofrendas porque ya el pueblo se fue? Me estoy metiendo en problemas, pero deje que ese problema es de mi Cristo. Amén. Usted gócese, que no es como usted. Ponga Hechos 13. Vamos a ver lo que dice primero aquí. Hechos 13:2, vamos a ver. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando Dios llamó a Pablo, ¿y a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Pablo, Saulo, a Bernabé. Cuando Dios los llamó a través del Espíritu Santo, ¿sabe qué le dijo? Yo te voy a mantener, yo voy a cuidar de tu familia no va a perecer, porque yo estoy con ustedes. Y así mismo el Espíritu de Dios llamó a muchísimos pastores, ministros, consejeros, diáconos, evangelistas, maestros, profetas y a muchos más, con muchísimos nombres, que los nombres no nos van a salvar, sino que la obediencia a Dios nos va a salvar. No nos va a salvar los títulos, nos va a salvar estar llenos del Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Cuando Dios llamó a través del Espíritu Santo a estos dos varones, ellos no dudaron en ir. Ellos no dudaron en dejar a todas sus familias, porque el que lo llamaba era fiel y verdadero. Porque aquel que los llamó, ¿sabe? Les dijo: yo voy a estar con ustedes. Y cuando Dios nos llama, Él lo primero que dice: no temas, porque yo estaré contigo. ¿Qué dice? En el 46, 47 y 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con este versículo? Si aquellos que Dios nos ha dado o que hemos predicado no hacen caso, tenemos que ir más a los de afuera, que ir y predicar el Evangelio. Aquellos que están enfermos en los hospitales. ¿Qué más dice? 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación. ¿Hasta qué dice? Los gentiles oyendo
¿Se da cuenta? Tú tienes que hacer el trabajo y Dios hace el resto. Tú tenemos que ir y predicar y Dios hace lo otro. Si Dios nos llamó, Él nos capacita. Él nos instruye. Su Espíritu nos dirige. Pero el dueño de la mies dice: ¡ay! ¡ay! Ponga el libro de Zacarías. Muchas de las veces ignoramos que Dios es Dios y pensamos que lo podemos engañar. Zacarías 10. Porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano en su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre. ¿Por qué? Porque no tienen pastor. Millones de cristianos que hoy no tienen pastor, porque aquellos serafines fueron unos mentirosos que sus oráculos los llenó de pura mentira, de puro engaño, que fueron engañados primeramente ellos porque no estuvieron en los secretos con Dios. Cuando dijeron tantas mentiras, y el pueblo más decayó. Lea el 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará, ¿qué dice? A su rebaño. Hermano, tú que estás enfermo, hermano, tú que te has alejado por causa de este virus del Señor, el Señor cumple su palabra, es el primero en cumplirla. ¿Y qué dice? Que Él, ¿qué dice? Sí, permito. Él visitará, dice, a su rebaño. Él visitará a su pueblo. Y este es el tiempo que Dios está visitando a su pueblo, a sus ovejas. El buen pastor que nos dio ejemplo y nos sigue dando ejemplo, ha levantado hombres y mujeres, ya no aquellos que tenían títulos de maestros, sino el mismo pueblo está levantando Dios, llenos del Espíritu, para que ellos mismos pastoreen aquel rebaño. Y ese es el asombro más grande que tienen o que van a tener. Aquel consejo nulo, aquel consejo mentiroso, hoy es el tiempo de que Dios visita a su rebaño a nivel mundial. Bienaventurados, dichosos aquellos pastores que siguieron haciendo su labor, que dieron su vida por las ovejas. Pero hay de aquellos pastores, ministros, de que se alejaron del pueblo y solamente con una llamada nomás, y les decían, les daban sus cuentas bancarias para que sí depositen el dinero, porque de eso sí no se olvidaban. Se olvidaban de las ovejas, mas no se olvidaban de las ofrendas ni de los diezmos. Y no saben que el que llama mantiene. Pusieron la mirada solo en el pueblo. A las ovejas no las vieron como ovejas, sino como signo de dólar o como signo de euro.
Y hay de aquellos pastores, dice las Escrituras, Zacarías 10:3, ¿qué dice? Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Esta palabra va a quien no está haciendo las cosas bien. Y el quien está haciendo las cosas bien está trabajando en la mies de nuestro Padre. Dichoso aquel varón, aquella mujer, Jehová lo recompensará más. Amén. Esto es todo el mensaje. Y gloria al que vive por los siglos de los siglos.